Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente a través de las redes sociales para compartir la palabra de este día de celebración para el Señor. Así que le invito primeramente a orar, para bendecir a nuestro Padre. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque este es un día especial de celebración, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, mi Dios, caiga como semilla en tierra fértil, Padre. Que esta palabra tuya, mi Dios, pueda ser edificación, Padre. Te pido, Señor, guías mis palabras, mis pensamientos, Señor. Gracias te damos por todas tus enseñanzas, todos tus aprendizajes en la vida, Padre, porque tú estás en todo tiempo con nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes la historia que muchos ya conocen, la historia de Job. Y he titulado a este mensaje, Ahora mis ojos te ven. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a las preguntas más difíciles de la vida. ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios en los momentos de dolor? Ante una pérdida, sea familiar, económica o profesional. Hoy les compartiré sobre la vida de Job y las luchas por las cuales él pasó tanto físicas como emocionales y la angustiosa búsqueda de Job por encontrar respuestas en medio de su terrible aflicción. El libro comienza destacando la personalidad justa de Job, su riqueza y sus esfuerzos por agradar a Dios. En el cielo vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos Satanás, entre ellos. Es Dios quien comienza el proceso al llamar la atención de Satanás sobre Job. El diablo sugiere que Job sirve a Dios porque éste le ha rodeado de bendiciones. Dios da permiso a Satanás para actuar con ciertas limitaciones. Entonces sucede una serie de calamidades a Job, que pierde su riqueza y en parte de sus hijos. Job, sin embargo, no pecó. No atribuyó a Dios despropósito alguno. El desafío fue lanzado y el escenario está listo para este enfrentamiento, cuyo resultado iba a ser aquí en la tierra. Todo el cielo, excepto Dios, contiene la respiración, mientras Satanás arrebata las cosas buenas de la vida de Job. ¿Qué pasará? ¿Cómo responderá Job? Imagina el estruendoso grito de victoria cuando las huestes celestiales escucharon a Job desprovisto de todas las bendiciones, habiendo perdido sus propiedades, ganados e hijos, y proclamando en medio de su agonía: Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Con una actitud de adoración. Se pasa luego la narración a otra escena celestial. Dios vuelve a llamar la atención de Satanás sobre Job, pero este alega que el siervo de Dios no había blasfemado porque no se le había tocado a su propia persona. Y Satanás le pide a Dios herirlo. Así Dios le da permiso nuevamente a Satanás por segunda vez para que toque el cuerpo de Job, pero que no lo mate. Job se llena de llagas dolorosísimas en todo su cuerpo. Hasta su mujer, en una actitud irreverente, le dice que maldiga a Dios y que se muriera. En Job 2:10 le dice: no digas tonterías, mujer. ¿Aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? A pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios, diciendo algo malo en contra de él. Posteriormente, ya cuando su cuerpo estaba lleno de llagas y el dolor era intenso, llegaron 3 amigos de Job, desde lejos dice la palabra, para supuestamente consolarlo. Lo acompañaron durante 7 días y 7 noches junto a él,
pero nadie se atrevía siquiera a decirle algo. Viendo la condición de Job, se callaron. Hasta que Job rompe el silencio y comienza este diálogo maldiciendo el día en que nació. Comienza su angustioso proceso de cuestionarse el porqué de tal sufrimiento. Si él no había hecho nada malo, y trata de justificarse. Sus 3 amigos no ayudan mucho en realidad, con sus juicios y sus condenaciones, y en su propia sabiduría tratan de explicar la tortuosa condición de Job. También aparece en escena un joven llamado Eliú, que escucha atentamente los argumentos de los 3 amigos y las descargas en contra de Job. Finalmente, y todos ya saben cómo termina esta historia, Job tiene un encuentro con Dios mismo. Y todos sabemos que Dios lo bendijo al doble. Hoy quiero reflexionar sobre algunos puntos en esta historia. 4 puntos en realidad de reflexión. Y el primero de ellos trata con la providencia y la soberanía de Dios. El acusador tiene acción limitada. Dios controla todas las cosas, aún el accionar del enemigo es limitado a su soberanía y a su voluntad. Es un alivio, ¿sabe, hermanos? Saber que la aflicción causada por Satanás a los hijos de Dios sucede solo con el permiso de Dios. En esta historia, Dios permitió quitarle parte de su familia y sus bienes y luego afectándolo físicamente. La providencia de Dios habla de que Él preserva y que gobierna todo el universo. Interviene en su creación en cada momento. Él las mantiene existiendo. A Él, a Dios, nada se le escapa de sus manos. Y la soberanía es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Para ser soberano debe ser omnisciente, saberlo todo, todopoderoso, y para hacer cuanto decida hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, con el fin de llevar a cabo sus propósitos eternos en todos sus detalles y sin interferencias. La Biblia habla del control providencial de Dios en asuntos humanos. En Job 12:23 dice: a las naciones las hace prosperar o fracasar, las engrandece o las destruye. Todos los pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9 dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Proverbios 16:1 dice: el hombre propone y Dios dispone. Yo te quiero hacer esta pregunta, hermano, esta tarde. ¿Cuántos planes habías hecho para este 2020 en tu vida? ¿Cuántas cartas GAN, cuántos Exceles habían en tu vida? Y al final de todo lo planificado, se esfumó todo. Nada sirvió. Algunos perdieron las pymes. Otros, como yo, quedamos sin trabajo. Otros se enfermaron. De alguna manera, en este tiempo hubo una pérdida. Dios dispuso una nueva historia para nosotros. En medio de la pandemia se abrieron los planes de Dios para su iglesia. Hemos trabajado de una manera infinitamente distinta a lo que veníamos haciendo. Y como cuando a Job le fue quitado, él exclamó: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Es a Dios a quien atribuye el control de dar o quitar, y lo alaba por eso. Y saben, mis hermanos, esa debería ser nuestra actitud frente a la pérdida. Una actitud de adoración y humillación. Porque Dios, en medio de este relato, el autor dice que a pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Lo vemos en Job 1:22.
Con su fe y paciencia la adversidad, dice, el Señor ha quitado. Y sin embargo no le echa la culpa del mal, ni que haya Dios hecho mal. Más bien dice, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, al final todo obrará según los buenos propósitos de nuestro Dios, para la gloria suya y para el bien de su pueblo. Como dice en Romanos 8:28, Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Debido a nuestra confianza en el cuidado providencial de Dios, no necesitamos temer mal o daño, aunque nos venga, como le vino a Job. Entonces ha de cambiar mi pensamiento, ha de cambiar mi visión cuando enfrentamos una crisis, porque sabes, esa crisis, esa aflicción puede ser tu salvavidas. Ella se puede convertir en una oportunidad. Ella sacará lo mejor de ti. Ella se puede transformar en el evento que necesitamos para ser transformados a los propósitos de Dios. Dios utiliza la circunstancia para levantar su voz y avisarnos, para enseñarnos, para alentarnos, para pausarnos, hermanos, para corregirnos. Si en medio de tu aflicción decides mirar con los ojos de Dios, el resultado, ¿sabe cuál será? Ganancia, porque aprendiste, porque se fortaleció tu fe, porque volviste a orar, porque volviste a confiar en Dios. Si la pérdida te volvió al Padre, eso es ganancia. La providencia y la soberanía de Dios no tiene que ver con lo que yo quiero, sino con lo que yo necesito, porque Dios me conoce. Mis queridos hermanos, no tiene que ver con lo que yo quiero, sino con lo que yo necesito de parte de Dios. Segundo punto en la historia de Job. Las voces de los amigos, que es la propia sabiduría. La segunda vez que Dios da permiso a Satanás para tocar la vida de Job, Job se derrumba por el dolor que lo inunda y comienza su cuestionamiento, agregándole a su vida juicio de sus propios amigos. O sea, con estos amigos, ¿quién quiere enemigos? La propia sabiduría de ellos les llevó a decir, ¿sabe lo siguiente? Que el sufrimiento siempre viene como resultado del pecado, que la medida de aflicción indica el grado del pecado. Afirma que si Job es el hombre más afligido de toda la tierra, por tanto, él debe ser el mayor de todos los pecadores. Eso concluyeron sus amigos. En algunas de sus intervenciones, Elifaz dijo, he podido comprobar que quien anda mal, mal acaba. Bildad le decía, ¿cuándo te vas a callar, Job? El Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él le ha dado su merecido. Otro amigo, Sofar, en sus 2 discursos acusa a Job de hipocresía y maldad. Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Las voces de los amigos, mis queridos hermanos, es nuestra propia sabiduría. Los 3 amigos estaban equivocados. El sufrimiento no siempre es el resultado directo de algún pecado. Con esto no quiero decir que cuando pecamos estamos libres de las consecuencias. Cuando experimentamos un duro sufrimiento es posible que no sea nuestra culpa, de modo que no tenemos por qué añadir a nuestro dolor el sentimiento de culpa de que algún pecado escondido esté causando nuestro problema. Los comentarios que emanan de nuestra propia sabiduría, las palabras de condenación hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, ¿saben lo que hacen? Fragmentan el cuerpo y provocan dolor. Dios nos llama a llorar con el que llora, a levantar al que está caído, a suplir sus necesidades. El juzgar, el murmurar, el enjuiciar a un hermano en aflicción, en mi propia sabiduría, no agrada a Dios. Y Dios mismo se lo hizo ver al final del relato de Job y les hizo ver cuán equivocados estaban estos 3 amigos.
Y el mismo Job, recuerden, tuvo que interceder por ellos para que Dios los perdonara. Jesús es nuestro referente de amor y compasión. A la mujer prostituta le dijo, ni yo te condeno. Que levante la mano el que esté libre de pecado. Nuestra propia sabiduría habla desde el orgullo y de sentirnos superiores a otros. Mi propia sabiduría me independiza de Dios. Mi propia sabiduría jamás se podría acercar, ni siquiera así, tantito a la sabiduría de Dios. Es impensable y irreprochable por Dios. Nuestra propia sabiduría nos puede llevar a dos caminos, a condenar a otros o a justificarnos. ¿Y sabe lo que hace esto? Nos nubla nuestros ojos y tapa nuestros oídos a lo que realmente Dios quiere enseñar. Santiago 3:13 dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. La sabiduría se encuentra finalmente solo en Dios. El temor a Jehová es el camino a la verdadera sabiduría. Seremos verdaderamente sabios cuando nos sometamos, nos rindamos a Dios y oigamos su voz. El tercer punto en esta historia, mis hermanos, es la voz que allana el camino, el que acerca a Job al Padre. ¿Y sabes a través de quién? De un joven que estaba ahí oyendo a través de Eliú. El joven Eliú no ha sido nombrado entre los amigos de Job, ni se le menciona al final del libro. Eliú habla para que Job recapacite por su justificación y a sus amigos por su áspera condena hacia Job. Un detalle interesante, ¿sabe lo que significa Eliú? Él es Dios. Su discurso es más extenso que las intervenciones de los amigos de Job en conjunto. No contesta los planteamientos de Job, sino más bien es como si se adelantara en algo a lo que más tarde dirá el mismo Dios. Habla de la gloria divina. Dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Otras intervenciones de Eliú en el capítulo 36 dice, a los que están afligidos o han sido encarcelados, Dios les hace ver que su pecado es el orgullo. Les pide apartarse del mal y aceptar su corrección. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Y ahora mismo, dice, te ha librado de la angustia, te ha servido un banquete y te ha dado plena libertad. Dice, en la aflicción despertará tu oído. Hermanos, en la aflicción Dios despertará su oído. ¿Para qué? Para oír su voz, no la voz de la aflicción, no la voz de la aflicción y de la angustia, ni de la tristeza, sino la voz de Él. Dios es grande y poderoso, no hay maestro que se le compare, nadie puede pedirle cuentas ni acusarlo de haberse equivocado. Aquí claramente le habla a Job de la soberanía de Dios. Luego introduce un discurso de las maravillas de Dios. Eliú a Job le dice, Job, ponte a pensar en las maravillas de Dios. ¿Puede decirme cómo controla las nubes y cómo nos deslumbra con sus relámpagos? Tú, que dices saberlo todo, ¿puedes decirme cómo hace Dios para que las nubes floten? Parecido el tenor de sus palabras para cuando Dios le dice, ¿y dónde estabas tú, Job, cuando yo tomé las medidas de la tierra? El discurso de Eliú
sirve como una especie de transición a la intervención del Señor mismo, que hablará desde un torbellino con la palabra final. Eliú hace meditar a Job sobre la grandeza y quién es Dios. Eliú es la voz que allana el camino entre Dios y Job. Eliú intenta volver en sí a un Job abatido por el dolor y que busca su propia justificación. En nuestras vidas, en tu vida, hermano, el único que nos puede volver en sí es Jesucristo. Él es el que murió y su muerte nos trajo a la vida. Él es quien quita las vendas de nuestros ojos. Muchas veces buscamos respuestas, nos justificamos, buscamos en nuestra propia sabiduría, echándole la culpa del destino, muchas veces a Dios. Y al final del camino nada de eso nos sirve, hermanos. Necesitamos a Cristo como mediador. Si Dios usa la aflicción, si Dios usa la prueba, si Dios usa la angustia o la pérdida para gloria de Él, está en su soberanía y en su providencia y en sus planes. La crisis se hace oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para conocer a Cristo y volvernos al Padre. Eso hace la crisis. Es una oportunidad para conocer de Cristo y volvernos al Padre. El punto 4. La voz de Dios. Este es el encuentro final de Job y la voz de Dios en un torbellino. Es el encuentro personal con el Padre. A partir del capítulo 38 hasta el 42, es Dios hablando con Job. Dios se presenta en un torbellino. La primera intervención de Dios hacia Job es: ¿pones en duda mi sabiduría con tus palabras sin sentido, Job? Y las preguntas son una tras otra, y muchas de ellas se repite: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú? Por ejemplo, cuando dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes tú dirigir, sostener, preservar? Constantemente preguntas como esas: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Puedes tú acaso? Claramente, en estas intervenciones Dios muestra su providencia, su sabiduría, su soberanía en toda la creación. Frente a las muchas preguntas del Todopoderoso, Job, en una actitud de rendición total, solo le queda decir: no soy nada. ¿Cómo podría yo tener las respuestas? Taparé la boca con mi mano. No tengo nada más que decir. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me retracto de todo lo que dije, Dios, y me arrepiento. En cada una de estas intervenciones, Job reconoce que no es nada frente a Dios, que somos nosotros para intentar explicar las pruebas o las aflicciones. Si Dios es soberano y sabio, Rey de todo el universo, que es mejor callar frente a Dios, porque Dios sabe cómo y cuándo accionar sus planes en nuestras vidas. Se hará su voluntad, hermanos. Si Él sostiene el universo y todo lo que en él hay, ¿no nos sostendrá a nosotros acaso? El encuentro con Dios abrirá mis ojos espirituales a lo que el Padre me quiere mostrar y enseñar a través de la prueba y la aflicción. Este encuentro traerá también sobre mí arrepentimiento, esta metanoia que necesitamos para nuestras vidas, para que nuestras vidas sean transformadas, moldeadas en las manos de nuestro Dios para sus propósitos eternos. Y finalmente, en el capítulo 42:10, relata el autor y dice:
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sabe? En esto me detuve y fue interesante aprender sobre la traducción de aflicción. Aflicción del hebreo shebut, que significa cautiverio. Es decir, si lo traducimos ahora como en vez de aflicción, cautiverio, el versículo diría: y quitó Jehová el cautiverio de Job. Estar en cautiverio, hermanos, es la pérdida de la libertad en manos del enemigo. Dios lo liberó de su cautiverio, vino por su rescate. Dios en su infinita misericordia y amor no viene a nosotros sino a quitarnos del estado de cautiverio para darnos libertad. En el libro de Santiago, el caso de Job llega a la conclusión de que era para mostrar la compasión y la misericordia de Dios. Si estás en aflicción, y ahora entendemos, si estás en cautiverio, el Padre vendrá a rescatarte de la vida que tienes para darte libertad. Y la libertad que Él da es solo a través de la cruz de Cristo. La mayor expresión de amor y misericordia que alguien pudo hacer por ti es a través de su Hijo Jesucristo. Es más allá de liberarte de la prueba, porque estás angustiada, porque ya no quieres más, porque ya no resistes más. Es liberarte de un destino de muerte para darte vida eterna. No se trata de mi aflicción, mis hermanos. No se trata de la aflicción, se trata de Dios, de su amor y compasión inmerecidas. Quizás no sepamos qué está sucediendo en el cielo ahora, o cuáles son los propósitos de Dios, no lo sabemos. Pero debemos confiar en su providencia y su soberanía. Dios usará todo lo que está pasando para bendecirte, para el bien de su pueblo. El enemigo tiene un actuar limitado. La aflicción o las pruebas son dirigidas por sabiduría divina perfecta. La propia sabiduría es a la que nos hace pensar que nosotros tenemos la razón. Nos lleva a conclusiones o justificaciones equivocadas. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. Necesitamos un mediador que interceda por nosotros y nos lleve al Padre. Jesucristo es nuestro mediador. Si la pérdida o la prueba permitió volver tu mirada al Padre, eso es ganancia. Dios te librará de tu cautiverio y restaurará tu vida. Permanece firme y no desmayes. Él viene por tu rescate. Su amor y compasión se manifestarán todos los días de tu vida. Finalmente, no se trata de mi aflicción, sino que ahora mis ojos lo pueden ver. Esta historia, mis hermanos, es una bendición. Tengamos en cuenta de mirar de otra forma tu aflicción, tu prueba. Dios te va a librar. Ahora quiero orar por cada uno de ustedes. Amén. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, esta tarde, Dios, por bendecirnos, Señor, por mostrarnos, Señor, de otra manera la aflicción, la prueba, la dificultad, Padre, sabiendo que tú nos libras, sabiendo que tú tienes el control de todo, Padre, en tu providencia, en tu soberanía, en tu sabiduría, Padre, que es perfecta, Señor. Mi Dios, llévanos a un tiempo, Padre, de pensar, de apartarnos, Señor, de retroceder, de mirar de lejos aún nuestra angustia, porque no se trata de nuestra aflicción,
sino se trata de volver nuestros ojos, nuestra mirada a ti. Gracias, Señor, te damos esta tarde. Bendigo a todos mis hermanos que están conectados, a los que se van a conectar, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Toca sus vidas y sus corazones, porque este es tiempo de salvación. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.